Diana. El abrigo. A pesar de mis 50 años, quisiera volver a saltar la cuerda. Pues francamente Ida Zanabria entró al teatro por una maravillosa casualidad, diría yo, porque la verdad no estaba en mis planes. Digamos que uno cuando es chiquito juega al papá y a la mamá y de alguna manera está actuando, ¿no? Pero pensar en pararme en un escenario fue una casualidad que me encontré en la universidad. Como puede notarlo, no estoy loca. Pues ese fue mi primer acercamiento con el teatro, a decir verdad, en el año de 1999, con la fundación de la compañía de teatro Madera Pura entré yo. Y fue algo pues realmente muy agradable, algo que me sacó de la rutina. Yo era primípara, entonces uno cuando es primíparo siempre tiene miedo de todo. Y de alguna manera el estar en el teatro me daba mucha seguridad. Todas jugosas, jugosísimas, uvas negras. Ver teatro porque definitivamente la actuación considero es mucho más pura, directa. ¿Sí? Bueno, contra el cine no tengo nada, de hecho el cine es un arte diferente, también muy elaborado. En la televisión, bueno, hay varios signos de interrogación, pero sí, definitivamente el teatro es una cosa mucho más vivida, más sentida, ¿sí? Y la atención del público hacia el actor definitivamente es directa, las emociones se perciben mucho más de cerca. Idéntica, sí, la misma cara, los mismos gestos. Felicidad, varios cuestionamientos en cuanto a la formación, porque todavía hay vacíos que es necesario llenar y no de cualquier manera. En eso hay que ser muy acertados, muy meticulosos, ya no se pueden pasar por alto cosas que en el pasado se daban por vistas.
aún más cuando no hay una guía específica para poderlo hacer bien. Entonces, ese es más consciente. La veo. Muy bonita. Estoy a punto de llorar. Empezó sin duda por los meandros del teatro. Yo fui un actor adolescente, tuve la oportunidad y también en cierto modo esa doble faz de el actor adolescente, la oportunidad de actuar y la oportunidad también de fracasar y de conocer el éxito absoluto como actor de colegio. Esa circunstancia, además de marcarlo a uno, le produce a la persona que la hace una especie como de adicción al escenario, al histrión, a pasar al escenario, a hacer otras vidas. Y sin embargo, a partir del hecho de haber actuado, precisamente suponiendo que no lo podía hacer bien, lo dejé. Durante muchos años he leído la teoría teatral, me ha interesado muchísimo saber cómo el teatro puede seguir siendo un rito, por ejemplo, o puede seguir siendo un mecanismo de cohesión social, de una verdadera cohesión social, en donde el espectador se encuentra con el actor o con el personaje y hacen una forma de vida. Eso que de pronto le ha robado un poco el melodrama, la telenovela al teatro, es algo que se conserva en algunos escenarios. Es mi hija de meses, criada, madre. Deseo amamantar a mi hija de meses. Para mí, sus deseos son órdenes. Nosotros iniciamos haciendo un homenaje a Pablo Neruda con un recital y posteriormente empezamos a trabajar lo que era el género dramático con obras de García Lorca como Bodas de Sangre y Yermo, que fue una de las obras, de las primeras obras en las que yo trabajé. También trabajamos en el montaje de obras como Ay, tu Panamá, pues que tuvo como una aceptación muy buena por parte del público por su contenido histórico, me imagino. Publió Ovidio, mi prometido. Señora. Definitivamente el arte de actuar es un arte inmediato, que solo se vive en las tablas. Fuera de las tablas está el actor, dentro de las tablas está el personaje. Entonces eso es lo que lo hace valioso, diferente a otro tipo de arte que realmente queda, ¿sí? En este caso es diferente, solo se muestra cada vez que se interpreta un personaje, se le da vida y muere cada vez que se acompaña. Criada, pues, hoy tenemos invitado a cenar. La actitud sobria, de elegancia estudiada de la criada, ¿no? De la señora. De la señora. Quitándole el abrigo. O sea, el momento en que le quita el abrigo. Porque la señora... Cuando ya están juntas en escena. Sí, de hecho la señora va a mantener posiblemente una uniformidad emocional hasta el momento del conflicto. Hasta ahí Pero creo hay un que... elemento Señora.
pues nosotros habíamos hablado de que el abrigo iba a tener un significado en Sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces el hecho de que la señora venga con su abrigo horrible, porque pues creo que eso es lo que habíamos planteado, que fuera un abrigo, por ejemplo, ajado, feo, roto, Sí. sobre un vestido reluciente, impecable. Entonces en el momento en que se despoja del abrigo, eso pues ya tenía como una trascendencia, ¿no? El hecho de que la criada le quite el abrigo y lo tire y la señora quede pues totalmente impecable. Exactamente. En ese momento, o sea, el momento en que tira el abrigo al suelo, ya se está comunicando que no hay sinceridad en el gesto Algo pasa. de la criada, sí. Ahí hay un momento en que ya... Pero espere, porque es que se está olvidando una cosa importante y es Señora. cuando entra la señora a escena. La señora ya Nosotros- está en esa. Sí, bueno, digamos cuando empieza a seguir la línea, a pesar de que hay un zigzag, pero esa línea se sigue. Yo considero que la emoción que hay en ese momento sí debe ser diferente. Cuando llega la criada y le quita el abrigo, cambia. Pero ya debe haber algo antes de. Antes. Sí, porque dice la señora a punto de quitarse el abrigo. Es como si ella fuera a quitarse el abrigo y decir, no, me Sí, está claro, criada. porque ella olvida la convención del juego que tienen. Entonces ella se va a quitar el abrigo, pero recuerda, ¿no? Recuerda, dice, claro, esto es un juego, entonces voy a llamar a la criada para que me quite el abrigo. Usted es viuda. Cuando yo hablo, nadie interrumpe. Dispense. Pues yo había empezado alguna vez a hacer teatro. Luego intentamos hacer teatro y conocí a Diana Zanabria. Entonces ella pues me presentó con su grupo con el que estaba trabajando en el momento y me invitaron a trabajar con ellos, con ellas. Definitivamente me gustó trabajar ahí porque es un grupo muy sólido, es un grupo muy estable. Empecemos por Aida, que fue la primera que conocí como actriz. En una obra en la universidad del grupo, que fue donde yo comencé, me gustó mucho su trabajo, me impactó muchísimo, sabiendo que era una obra de tragedia. Ella es una mujer que se desenvuelve bien en cada una de las cosas que hace. Cuando estuve trabajando con ella en Etnia, le costó un poquito manejar el personaje, pero se entrega a cada una de las cosas que hace, vive cada una de las cosas que hace. A este valle de lágrimas. Luego, luna de miel. Después, matrimonio. Reconoce cuando puede, cuando no puede hacer las cosas. Y eso también es muy valioso en uno como en este caso como actriz. Reconocer que uno algunas veces no se las sabe todas, que no puede hacerlas todas como se quisiera. Es un grupo que sí se le veían las ganas de trabajar y definitivamente iban con todas, ¿sí? Independientemente de sus responsabilidades personales y ese tipo de cosas, se sacaba el tiempo, se sacaba lo que fuera para trabajar ahí. Entonces es un grupo muy estable, es un grupo que trabaja. Imagino que no demora en anunciarse. Criada. Absolutamente reprochable. Reprochable. Suenan las campanillas del timbre. Con Diana sí, pues con Diana ya venía trabajando de algún tiempo y es una persona que comparte muchísimo lo que hace, lo que lee, lo que aprende. Es una persona que uno puede, ¿cómo se llama?
quitarle muchas cosas, o pues sí, aprender muchísimas cosas de ella. Son dos grandes personas, grandes mujeres, y con el trabajo van a ser grandes actrices. Por favor, no escucho ningún timbre. Diríjase a la puerta. Es una orden. No escucho ningún timbre. Son muy profesionales en lo que hacen, a pesar de que no hay un estudio como tal, pero son unas personas, o son unas actrices ejemplares, unas personas muy buenas en lo que hacen. Pienso que el teatro no debe tener condiciones y uno no le puede cerrar la puerta a nadie, ni grande, ni chico, ni viejo, ni joven, ni hombre o mujer. Entonces en Mulieris Teatro puede entrar quien quiera, es una compañía abierta al que quiera. Lo que pasa es que se dio la casualidad que solo habíamos mujeres en ese momento y le pusimos Mulieris porque había mujeres. Pero por ejemplo en el caso del nuevo montaje, pues hay un hombre que está dirigiendo precisamente el montaje. Entonces eso no, para nada, no tiene que ver nada ni con feminismo, ni con cosas de género, ni de ese tipo de, no, para nada. Es un choque porque se está acostumbrado al público a mostrar una especie de teatro un poco más fluido. Los silencios definitivamente chocan, porque los silencios también dicen cosas. Y no es precisamente ver al actor como tal, sino verse a sí mismo, ¿sí? Entonces ya se está manejando una forma diferente de teatro, un método en este caso, pues el brechtiano. Realmente con mucha expectativa. Como le decía, es un reto para mí y creo que para todos en el grupo. Y pues la verdad lo que yo quiero es aprender, porque uno en teatro no deja de aprender todos los días, tiene que haber algo nuevo y siempre se está formando uno. Entonces es como ese aprendizaje que le queda y un buen resultado, o sea, limpiar muchos errores que tiene uno, porque uno a pesar del tiempo puede tener usted 100 años haciendo teatro, pero siempre va a haber algo que corregir y siempre va a haber gente nueva que le puede enseñar a uno a hacer cosas. Entonces me parece que esto es muy formativo para mí y pues espero que no sea lo último que haga en teatro, porque eso sería muy triste. Ahora, Publio Ovidio, seremos felices. El origen próximo, cercano, es el haber escrito algunos textos teatrales en la adolescencia, con muchísima presunción, un poco de cretinismo también, y revisar todo ese material que se había escrito en la adolescencia, retomarlo, pero entonces corregirlo, y algunos de esos textos han quedado convertidos en propuestas teatrales. Bueno, acerca de felicidad, hay una frase de Cortázar que dice que hasta cuándo nos vamos a convencer de que la felicidad hace parte de esos juegos de la ficción. Para hablar de un texto literario hay que hablar de los valores estéticos y hay diferentes formas de ver esos valores. Los críticos son algunas veces los que establecen esos valores, pero pues no son los más adecuados, casi nunca, porque hemos visto casos de textos literarios que han pasado al olvido y solo años después de la muerte de sus autores se vienen a considerar como literatura, en el caso de Franz Kafka. Hay uno que creo que es el más importante y es el que tiene que ver con el manejo del lenguaje. El texto literario se diferencia de los demás textos porque el lenguaje se potencia y eso pasa en felicidad. Hay un manejo del lenguaje, hay unos personajes, hay un tema, hay un desarrollo de esa temática que es la felicidad como forma del fracaso. Este proyecto, Felicidad, nace en el momento en que me encuentro con la agrupación Mulieris Teatro, la agrupación que dirige Aida Sanabria, y decidimos juntar
nuestros talentos, no solamente para hacer una dramaturgia propia, es decir, tener una obra de teatro que nazca desde nuestro contexto, desde nuestros ámbitos, sino también como una propuesta de teatro supremamente alejada de lo que se conoce como el teatro normal, convencional. No creo que, digamos que eso tiene que ver es con el autor, ¿no? Hay autores que escriben de una manera complicada y había autores que escriben de forma sencilla. Y creo que en el caso de este texto, el hecho de que no sea complejo ni que presente mayores problemas en su lectura no quiere decir que carezca del valor literario. Lo que decía era que el lenguaje literario, como ya sabemos, lo que hace es potenciar el lenguaje, entonces lo que es común se vuelve algo mágico, algo que nos lleva a la reconstrucción de mundos posibles. Entonces, en ese sentido, no tiene nada que ver con hacer el lenguaje enredado o volver al lenguaje un poco barroco. No se trata de eso, se trata de el manejo limpio y que el autor tiene una intención en el texto literario, y eso lo vemos en Felicidad. También la construcción de los personajes, que es otra parte de lo que, digamos, que le da valor a ese texto literario. No podríamos hablar en términos de si tiene todas las características de texto literario en totalidad, porque otra parte que también tiene que ver con la literatura es la aceptación del público. Sí. Entonces esto vendría después, ¿no? ¿Qué puede pasar con este texto cuando la gente lo lea? Ahí creo que estaría pues el otro punto del valor literario en sí. Es un teatro un poco más lento, de textos mucho más económicos, más medidos, más mesurados, y el origen de Felicidad próximo es ese. Creo que habría una separación entre lo que es lo literario y lo dramático. Lo literario vendría hasta el guión, hasta el texto que el autor presenta, y la dramaturgia tiene que, digamos que esa primera parte no sería dramaturgia en sí, el guión. La dramaturgia viene después, en la puesta en escena, cómo el director es capaz de lograr el efecto que el texto tiene en un escenario. Hay textos que son imposibles de representar, hay cosas que no se pueden llevar a la escena, pero que están en el texto. Entonces ahí viene el trabajo del director, cómo logra, pues obviamente se pierden muchas cosas, pero trata de ser lo más fiel posible a lo que es el guión, y también de ponerle otras cosas, el movimiento, las acciones, todo eso que tiene que ver con la dramaturgia en sí. La aspiración que tenemos con la obra es poder hacer algo que valga la pena, que de pronto moleste en cierto modo, que le incomode al espectador verlo, porque se trata de ofrecerle, en épocas en que todo es desenfreno, todo es rapidez, ofrecerle un poco de lentitud, un poco de modestia. Eso es, en pocas palabras, Felicidad. Sabemos que tiene unas características de presentar cosas que son imposibles, entonces resultan casi que extravagantes, absurdas. Tiene algo que ver con el teatro del absurdo también, ¿no? Como cosas que son imposibles se recrean en el texto, en Felicidad. La felicidad como una forma del fracaso, ¿no? Ni siquiera la muerte lo salva a uno de ese fracaso. De la lectura de algunos autores, en el caso especial Bertolt Brecht, encontramos la posibilidad de volver a hacer un tipo de teatro que de pronto no se congraciara en exceso con el público, que el público busca una diversión excesiva, busca reírse, que lo tranquilicen, inclusive que le tranquilicen la conciencia. Creo que es Nietzsche que habla de que la felicidad puede ser dos cosas, puede ser el fin o puede ser el medio, y él decía que era más valioso el medio, porque cuando uno llega al fin, que es el caso de la señora de Felicidad, una señora que no tiene ningún problema económico, pero que vive en una casa con su empleada, que no tiene marido, es una mujer fracasada digamos que el punto más importante para una mujer, que sería la maternidad, ¿no? Tener un hijo. Esa felicidad aparentemente como fin resulta un fracaso. Bertolt Brecht es, en primer lugar, y lo menciono de primero porque me parece la referencia de punta, la referencia más alta que tenemos nosotros en el trabajo como
actores y como personas que hacemos teatro. El encuentro con Brecht se dio en mi caso personal a principios del año 2001, que volví a leer el estilo de Brecht, volví a leer sus obras canónicas, la ópera de los 3 centavos, El buen Szechuan, El señor Puntila, y volvimos a encontrarnos con un teatro que de pronto obligaba en cierto modo a pensar al espectador, cosa tan riesgosa en estos tiempos en que el arte sirve más bien como un medio de relajación o como una especie de promotor del adormilamiento de las personas, de las masas. Y Nietzsche habla de que ahí está el medio, la felicidad como la forma de llegar, entonces la lucha constante para conseguir algo, la lucha constante contra la vida, contra los obstáculos. Y creo que eso es de alguna forma lo que refleja felicidad. Hay unas partes del texto en donde hablan de unas frutas podridas y eso lo lleva a uno directamente a la metamorfosis de Kafka, ¿no? Cuando Gregorio Samsa ya es un insecto y debe comer cosas podridas y es una de esas frutas podridas lo que le causa la muerte al final. Entonces esa fruta prohibida representa la vida misma, ¿no? Como esa descomposición, esa imposibilidad de existir. Brecht, al contrario, está permanentemente presionando para que el espectador piense, para que enmarque su pensamiento con el de él. Evidentemente sí, supongo que de pronto motivado por una ideología radical, pero creo que le debemos a Brecht un poco una lectura menos apasionada que la que se hizo de él en los años 70, en los años 80 en nuestro país. Parece que las posturas políticas tienden más bien como a dañar un poco esta expresión teatral. También leímos al señor Samuel Beckett, tuvimos la oportunidad de volver a leer su prosa, Malón muere, Molloy, los textos de Samuel Beckett como prosista que entroncan muy bien en la propuesta teatral de él, en el caso de La última cita de Krapp o Esperando a Godot. Digamos que la mujer puede tener, el texto hace parte de la escritura femenina, ¿no? Pues no entendida desde que lo escriba una mujer, sino desde ese sentimiento. Desde lo femenino. Sí, desde lo femenino, como el hecho de ser sexuado, de ser encarnado, representa una posición diferente frente a las cosas. Y en Felicidad vemos diferentes facetas o caras de la mujer, ¿no? La mujer... la señora que tiene una maternidad que es fracasada porque es solamente producto de su locura, de su imaginamiento, de esa falta de existir, porque resultan casi que personajes que no existen en realidad. La empleada es la parte destructora, yo diría, que la mujer, ¿no? Dentro de esas facetas está la mujer vista como el fin, como la muerte. Entonces hace creo que una alegoría a esa mujer que representa la muerte, ¿no? Generalmente la parte masculina ha tenido siempre el poder sobre lo femenino. Virginia Woolf nos hablaba de las mentes andróginas, ¿no? De cómo todos tenemos una parte de mujer y de hombre. Y pues esa mujer, la empleada, es una mujer fuerte, pero es la destrucción, como al final la felicidad no se consigue, siempre se fracasa, se llega a la muerte. Este tipo de teatro y además la lectura de dramaturgos clásicos como Shakespeare, la revisión de Shakespeare, que es tan necesaria para una persona del teatro, me llevaron a mí, a un grupo de personas de aquí de Duitama, a repensar un poco el teatro y a tratar de proponer algo distinto a lo que normalmente se hace, que es un teatro, para usar términos de Brecht, un poco aristotélico, muy convencional, supremamente casado con el interés del público. Y ese es el origen remoto, digámoslo así, de Felicidad. Pura falta de taller, de respiración, tratar de sacar la voz, los principios de las frases, ¿no? El caso de la señora. Y la proyección no tiene amplitud, la voz de la muerte, no tiene amplitud, las palabras están claras,
pero no tiene una amplitud, y es comprensible, porque usted llega fatigada a hacer ese personaje, o sea, ya después de haber hecho La Criada, después de haber hecho Publio Ovidio, ya llega con lo último que le queda. La voz, que es por partes, se seca la garganta completamente, ¿sí? Y después se retoma más fuerte para Publio, para que la voz se escuche mucho más brusca, de alguna manera, y volver a la muerte en un tono que sea dulce y la cosa y muy, pues, de alguna manera melodioso. Sí es... No, el volumen no da. Yo le toca reducirlo de La Criada, digamos, la fuerza de la voz de La Criada, para que economice, ¿sí? Economiza de tal manera que llegue, no se trata de empeorar. O sea, no, pero reducirlo no, a mí me parece que La Criada como está hablando lo está haciendo bien, y lo que tiene es que reforzar la muerte. El problema es que pero queda no motoreando. no toque La Criada y no toque a Publio Ovidio. No, en absoluto, no me refiero a eso. Y Ovidio. Publio, mi prometido. El hombre con el que me casaré. A ver, el teatro en Duitama, ¿por dónde comenzamos? Bueno, yo pienso que en Duitama hay bastante talento actoral, pero no hay tanta disposición para hacerlo en forma seria. Hablando de lo que yo pienso que son obstáculos para que el teatro en Duitama siga surgiendo, pienso que hay dos fundamentales. El primero es la total desunión de los grupos, que pues eso no se ve solamente en Duitama, sino que en Boyacá y en muchas otras partes. Esa es una problemática que afecta a todas las personas de teatro y en general en el arte. Más complicado todavía responder esa pregunta. Es una pregunta pues muy global, pero vamos a hablar de... Es complicado, hacer teatro en Duitama es complicado en el sentido de económico, de sitio, de apoyo cultural como tal de las personas que lo deben dar. Bueno, el teatro que se hace en Duitama está muy lleno de riquezas, aunque también de muchas limitaciones, que son lo que más atrasa pues el desarrollo del teatro en Duitama. No solamente hay unos personajes hasta ahora empezando, sino hay otros personajes que llevan una gran trayectoria haciendo teatro acá en Duitama. En Duitama sucede un fenómeno muy curioso. En Duitama todos los días se están haciendo grupos y todos los días se están muriendo grupos. Esto, no sé, es un fenómeno bien curioso. Cualquier persona que por X o Y circunstancia pertenecen a un grupo, 1, 2, 3, un año, salen de este grupo y se creen directores. No sé por qué, pero eso sucede. Y estas personas crean grupos, válido, importante, porque eso no permite que el teatro en Duitama muera. Pero lastimosamente el trabajo que hacen no es un trabajo de calidad. Nos falta, y me incluyo, nos falta formación. Nos hace falta muchísima formación. Vale la pena por lo que se está haciendo acá, sí. Vale la pena por las cosas que realmente se están sacando acá. Vale la pena por gente que lleva mucho tiempo y que son capaces de después de todo este tiempo, de todo su aprendizaje, todo lo que han hecho, todas las cosas que han vivido, venir a proponer, a decir, oiga, venga, nosotros formamos esto, hicimos esto, se escribió esto, se puso esto, ¿sí? Considero que los problemas que nosotros enfrentamos, los problemas económicos, sociales, de desigualdades realmente impresionantes, catastróficas que tenemos en este país y más en esta región, casi que piden, que claman a gritos que podamos hacer un trabajo literario, un trabajo artístico, plástico. Inclusive también están pidiendo en cierta manera que unamos nuestros esfuerzos, porque
el arte puede seguir siendo una opción contestataria, una opción beligerante, pero con argumentos, sin necesidad de dinamitar grandes lugares, y también como una especie de propuesta de enfrentamiento a los poderes, que son los que finalmente dominan nuestra sociedad. Se desperdicia mucho el talento que hay, porque en el poco tiempo que llevo aquí en Duitama me he dado cuenta de buen talento que hay en muchas personas, y desafortunadamente no hay alguien así que lo conduzca por donde debe ser. Sumado a eso, tenemos que no tenemos espacios, que no tenemos apoyo, y bueno, hay que abonarle a la gente que está haciendo teatro aquí en Duitama las ganas para hacerlo, porque bueno o malo se está creando poco a poco una cultura teatral. Porque si cada uno tira para su lado, al artista, no solamente al actor o al director o al cantante o al literato, al artista o en general al arte la van a dejar en un segundo plano del segundo plano si no tenemos nosotros una verdadera consolidación. Porque si cada uno tira para su lado, pues es lógico que la parte dirigente, los entes gubernamentales, las instituciones no van a valorar y no van a ver el arte en general como se debe ver, como una primera necesidad. Mira uno a su alrededor cómo está el teatro y resulta de que tiene tanta diversidad artística, pero desafortunadamente muy limitada. Pero frente a estas limitaciones que generalmente son por escenarios, por falta de escenarios, por falta de público, por falta de recursos económicos. ¿Cómo veo el teatro de Duitama? Bueno, es hacerlo con las uñas. Definitivamente el teatro acá en Duitama lo que uno hace es por amor, por gusto, porque le nace hacer eso, hacer teatro. Alguien decía por ahí que el teatro en Duitama parece un carro viejo, porque se la pasa de taller en taller y nunca funciona. Y tristemente sí, eso es cierto. El teatro en Duitama es un carro viejo, y más cuando no hay el apoyo del Estado, cuando no hay el apoyo de la empresa privada, cuando no hay el apoyo que realmente requiere el arte escénico, pues seguiremos siendo un carro viejo por quién sabe cuánto tiempo más. Bueno, después de 6 meses, un semestre entero dedicados a la preparación y al montaje, hoy por fin tuvimos nuestra función número 1. A mí me gustaría saber qué impresiones les quedan a ustedes de esto, recogiendo todo lo que se ha hecho en estos 6 meses y también pensando en el futuro, o sea, lo que viene. ¿Yo qué puedo decir? Es absolutamente agotador morirse unas 2 o 3 veces por día. Creo que hemos avanzado un poco y que se puede dar más. Definitivamente contar con los elementos es algo fundamental, con las luces, con la escenografía, con el vestuario, con el espacio, que la verdad es que para nosotros ha sido una lucha total. Es una suerte para nosotros poder ensayar un día. Y afortunadamente pues hemos logrado solidificar un poco más el trabajo. Bueno, había un riesgo, ¿no? Que era el hecho de llevar la idea de la muerte a
a escena. El hecho de encarnar la muerte no es fácil. Y pues cada una de las construcciones de los personajes pues, cuenta con eso, ¿no? Con que son personajes existentes, vivos, que se puede, pues, digamos, de alguna manera tomar como referencia a alguien. En el caso de la muerte no es así. Entonces, partiendo de eso ha sido un poco complejo. Es como lo mencionaba ahí, el hecho de ensayar con todos los elementos hace que definitivamente se sienta esto. Y al sentir esto, es paradójico, pero es la muerte, pero es la vida también. Hay una diferencia abismal del ensayo del primer día o del intento de ensayo del primer día al de hoy, porque realmente uno en este momento siente la obra completamente, cada palabra, cada gesto. No puedo decir cada movimiento de los pies porque en mi caso no se aplica. Pero sí, la verdad la expectativa es poder sacar el trabajo a otras partes. De esa manera me imagino que se crece muchísimo más como actor, se exige muchísimo más, porque aquí también nos hace falta eso, como decía Ida, la obra todavía no está terminada, nunca está terminada. Yo no veo muy bien de lejos, ni de cerca, pero más bien, más que poder verlo a los ojos o mirar, usted hizo esta cara, fue como lo que sentían más bien, no tanto a los ojos, sino no sé cómo explicar eso, el sentido del sentido, no sé. Pero sí, pues el hecho de que se rían en momentos que son crueles, sí, pero que también son como cómicos, pues me parece que se entiende la cosa, ¿sí? Y se siente una tensión en la agonía de la muerte, y yo creo que a partir del hecho de que sea la muerte el tema, todos tenemos que morirnos, y no sé si el público en algún momento, supongo que tuvo que ser así, lo asimiló. Ahora, pues con el trabajo que llevamos ha tenido muchos cambios, porque como lo dice Darío inicialmente, por ejemplo la criada era mucho más hacendosa, más veloz, en todo el sentido de la palabra. Ha cambiado completamente, ¿sí? De igual forma Julio, la misma muerte. La señora tenía movimiento antes, sí. Ahora consideramos que es necesaria la quietud porque eso representa muchas cosas en la vida de esa mujer y en la preparación pues, para su muerte. Creo que la misma construcción del personaje también marca eso, porque en el caso de la señora, bueno, ella está en su agonía y se siente acorralada, mira todo y no mira nada, ¿no? Y además creo que ella puede darse el lujo de escoger a quién puede utilizar, es decir, con quién va a entablar una comunicación directa, hablando pues público, actor o actriz en este caso. Entonces, por ejemplo, en una parte en la que ella se refleja en una persona del público, por ejemplo, lo utiliza como espejo. Entonces hay partes en las que ella dice, lo voy a usar a usted, a usted, a usted. Y creo que es un poco también parte de la construcción del personaje. No, pues obviamente sí toca ser como terco también en esto. Y entre más negación haya por parte de mucha gente, es porque realmente vale la pena hacerlo. Entonces yo no creo tanto que sea cuestión de inspiración, sí, pero sí de necesidad. Es que es una necesidad. Entonces hemos ensayado hasta en el parque, en un rincón, en un salón de universidad, donde sea posible, sí. La cuestión es no dejar de trabajar y siempre va a haber algo que hacer. Entonces es precisamente por esa misma necesidad. No puede pasar un día sin que se haga teatro, de la manera que sea, pero no puede pasar. No, mire, hay un par de razones que pues no está la persona aquí, ¿sí?
que es la persona a la que le debemos esa influencia. Es una influencia ya como cercana a la influenza, ¿no? Ya es un problema epidémico. Es el señor Mauricio Uribe. Pues realmente quien está reconocido por las personas que habitan esta región soy yo, porque he tenido aquí la oportunidad de conocer lo más a fondo que he podido la realidad que se vive. Realmente sí, el teatro, que pienso yo, puede trascender como verdadero arte, ese teatro realista, en contraposición sobre todo al teatro surrealista y del absurdo. Y apoyándose, pero superando el arte del teatro naturalista. No ha logrado superar el nivel de teatro estudiantil, teatro universitario, es decir, en una sola palabra, teatro aficionado, teatro de tiempo libre, teatro no profesional, de bienestar estudiantil. Bueno, Diana Sanabria es una actriz que, por un lado, es muy joven, tiene una gran pasión por el teatro, hasta el punto de que sus estudios universitarios cursa en psicología a veces los trata como complementarios, no sé, de otra forma. El melodrama que lo que tiene en cuenta es el rating y no el mirar si eso es arte o no, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí, con un poco más de calma, menos recursos, más paciencia, pero más creatividad, de golpe puede resultar algo interesante. En ese sentido también requerimos, o se requiere para ese proceso, el apoyo de las gentes, de los empresarios, del sector privado, del sector oficial. Sí, que no sería apoyo, sino que debería ser una obligación. ¿Sí? Amor mío. Mi corazón te llama. Pero no respondes. Bueno, con respecto al trabajo actoral de Felicidad, puedo decir que me llevó una grata sorpresa con Diana, sobre todo, la conozco mucho más. Creo que hay una exploración interesante de la voz que todavía puede dar mucho más. Siento que las dos van por un muy buen camino. El montaje en sí va por un muy buen camino. Tiene el contraste de un personaje psicologista con un personaje que no tiene para nada de psicología. Es bastante interesante. Los contrastes que tiene Diana me gustan. Hay un buen trabajo, sin embargo podría ser mucho más concienzudo, al igual que Aida. Aida tiene cosas muy interesantes en su trabajo. El trabajo de ellas es digámoslo en términos de cómo hijo de madres van a hacer una cosa así, ¿sí? ¿Sí? Cuando dice, bueno, pero esta gente qué, o sea, pero uno dice, hasta en su misma construcción, y yo digo desde Aida, hablemos en términos de Diana, ¿sí? Su construcción de personaje, mantener ese personaje ahí. Estamos en el Teatro de María Auxiliadora, que es el escenario por antonomasia de la historia del teatro en Duitama. Aquí empezó el teatro en Duitama hace más de 40, 45 años. Existía el Teatro de Duitama, que era donde se presentaban zarzuelas y se presentaba cine, pero este escenario nació por una voluntad de la parroquia de María Auxiliadora, donde se quería mostrar teatro así como lo hacemos nosotros. Vamos a trabajar algo de las primeras partes de la obra en este avance que llevamos ya después de 2 meses de trabajo con Felicidad.
El juego de la apariencia, la felicidad en una casa que tal vez solamente tiene dolor, el juego de la criada, los cambios de personaje, que al fin y al cabo no es la criada sino es la muerte. Todo ese tipo de cosas me remiten mucho a Genet, y Genet jugaba mucho con eso, con los roles masculinos, y eso lo haría Darío, juega un poco ahí con el grotesco, y eso daría un grotesco de una forma diferente, ¿no? Entonces ver, por decir algo, al tipo, sin que se oculte que es el hombre, vestido de la dama, de la dueña de la casa, la criada vestida de criada, pero siendo un hombre, eso da un grotesco, y más que grotesco sería algo un tanto bizarro también, ¿no? Sí, claro, que sería una cosa bastante interesante, además porque, bueno, Genet jugaba mucho con su condición sexual, ¿no? Y eso hacía que los montajes también fueran bastante interesantes. Sí. Yo sé. Por eso hacemos teatro, por eso seguimos haciendo teatro, y creo que sin ninguna duda estas son cosas que se aseguran, una nunca sabe, pero creo que vamos a seguir haciendo teatro porque siempre habrá alguien que necesite presentación, que necesite representación y que necesite verse en los ojos de otro. Eso es felicidad, ese es el trabajo que estamos haciendo con Mulieris, y por eso seguimos haciendo teatro, de una manera terca y casi enferma, pero es la razón de nuestras vidas.